Bienvenidos al podcast de Todo y Más, episodio 14, temporada 2. Pues nos quedamos en el episodio pasado detallando los ensayos de Octavio Paz en este libro de Laberinto de la Soledad. Analizamos sus tres primeros ensayos y el objetivo de este podcast es analizar el ensayo 4, el 5 y el 6. Son muy importantes porque evidentemente Octavio descifra las tres capas de la identidad política mexicana, mucho del origen, lo simbólico, la forma histórica y la dinámica moderna. Y bueno, antes que nada quiero darte la bienvenida, mi querido Alejandro Uribe, que amablemente pues haces esta investigación y llevas a la actualidad el análisis de estos ensayos. Gerardo, muchísimas gracias. Hoy va a ser un día especial. A los amigos que nos ven ahora con esta upgrade que le estamos dando al canal, pues quiero mencionar que este es el corazón del libro. Vamos a hablar, como tú bien lo mencionas, del capítulo 4, Los hijos de la Malinche; capítulo 5, Conquista y Colonia; capítulo 6, de la independencia a la revolución. En la misma dinámica, vamos a pensar en la esencia de lo que analizó Octavio Paz hace ya prácticamente 75 años, a la luz de su propia experiencia, y vamos a verlo con ojos actuales. ¿Qué nos quiere decir este concepto de la Malinche? Vamos a usar la noción de una palabrota que prácticamente la decimos, la sentimos, la percibimos, la vemos, nos la aplican, la aplicamos en nuestra psique colectiva. Y pues adelante, Gerardo, pues si queremos empezar este rebote de ideas. Bueno, vamos a ver el ensayo 4, Los hijos de la Malinche, una figura de la Malinche que lo plantea Octavio Paz como el símbolo de la traición, pero también el gran origen de el mestizaje, ese sentimiento de vergüenza que de repente tenemos los mexicanos y ese rechazo a las raíces indígenas. Así lo planteó en su ensayo, como dices tú, hace muchas décadas, pero ¿cómo lo llevaríamos hoy a la actualidad, Alejandro? Mira, el concepto, la gran palabrota, la che word, la noción de la chingada, Uh -huh. pues es una figura mítica. Para Paz, la chingada es la madre violada. Es, digamos, la extrapolación de María Malitzin, de una madre que es sufrida, similar a la Llorona o a la madre abnegada de esas películas de blanco y negro. No es una madre literal, que se entienda. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de direccionamiento hacia la mujer, nada de eso. Estamos analizando ese triángulo amoroso entre Hernán Cortés, el conquistador que impone el estoicismo cerrado del macho mexicano en corpóreo de Cuauhtémoc, pero que es el derrotado, y la pasividad que representa la derrota, la humillación, y la mujer que se va, que cede ante el conquistador, no obstante que se está conformando una nueva raza. ¿Cómo lo vería el día de hoy Octavio Paz cuando ese concepto ha mutado hasta las activistas del 8M, que hablan de igual manera que ellas no van a volverlas a, llamémosle, fastidiar? A todas las de los pañuelos morados, blancos, verdes, a las mamás buscadoras. El dejar de ser para ser, desde esa óptica, sigue más que vigentes. Vamos a hacer un poco de antropología. El verbo chingar tiene raíces posiblemente náhuatl. Xinachtli es una semilla de hortalizas. Xinachtli es el aguamiel fermentado y se asocia con el alcohol, se asocia con el fracaso, la burla, la agresión o la violencia. Es decir, es un verbo que denota agresividad proactiva, crueldad, y que implica de alguna manera u otra penetrar, herir, violar o destruir. Pero ojo, por otro lado, ese verbo también tiene una connotación de la relación del mexicano o la mexicana con el poder. Fastidiar o ser fastidiado. Ya la hice, ya fregué, qué fregón soy. Y por otro lado,
ya volteé las cosas, ahora el que lo hace soy yo. Y vuelves otra vez a la burla, a esa relación con el poder donde no nos cae, pero quisiéramos ser. No nos gusta, no estamos de acuerdo, pero no va de frente. Es quedito el tema. Es muy interesante este primer saque. ¿Qué opinas? Creo que lo que planteas, y conforme han pasado las décadas desde que se escribió este libro, hemos pasado por gobiernos de centro izquierda, centro derecha, también nos hemos ido a la derecha, hoy estamos más a la izquierda y una izquierda popular, y creo que los planteamientos siguen siendo los mismos. Ese gran fracaso que hoy tienen el tema de femenino con este tipo de movimientos que no acaban de encajar en ningún régimen, pero también el tema del mexicano que lo seguimos viendo casi a diario en los noticieros o leemos notas de periódico, como de alguna manera está en nuestras raíces este tema de chingarse a la gente, de Claro. chingar, de sacar una ventaja, nuevamente, aun que estamos en un gobierno que se dice de izquierda, aunque a veces no lo parece, seguimos con un racismo estructural y una discriminación hacia todo aquel que, bueno, se ve inferior. El mexicano, de alguna manera, siempre trae ese verbo adjetivo, ¿no? Que comentaste, como de una manera diaria y lo lleva a la práctica, ¿no? El tema de que ya saqué una ventaja, yo ya estoy en un lugar y lo estamos viendo ahora con esta nueva clase de políticos que están ostentando riquezas inexplicables, cuando ellos de alguna manera siempre habían tenido un discurso en donde había que ser franciscano, había que ser igualitario. Mira, yo creo que independientemente a los planes vacacionales 5 estrellas que tú estás refiriendo, el eje es el resentimiento profundo que impide una reconciliación con el pasado, ante una historia impuesta y un permanente amor por lo de fuera. Si hablamos de este gusto por lo de fuera, inclusive los regímenes de pues cuño de izquierda admiran la Revolución cubana, admiran el tema sandinista, son de alguna manera u otra testigos lejanos con cierta chabacanería, dicho por los propios cubanos, cierto espíritu de ingenuidad inclusive hacia esa resistencia contra el gran invasor, el gran impostor en el sentido de impostura que son los Estados Unidos. Y el poder es una herida de origen en esta psique colectiva. Se ve por un lado con magnanimidad la resistencia, la dignidad, la autonomía, la soberanía. Se piensa casi a apedrear a esa mujer no violentada en la psique social, sino la que se va con lo de fuera. Es una cuestión muy interesante donde el poder siempre se ha percibido como autoritario y a la vez ausente, donde en el discurso político esta concepción de la chingada expresa traición y abuso. Nos volvieron a, o ahora nos los vamos a. Recordaremos uno de los artífices intelectuales del régimen actual, un intelectual que a la hora de ganar hace 7 años, lo que comenta en un foro con mujeres presentes, es brutal el comentario. ¿Cómo ganamos de manera violenta, de manera que abre, que expone? Y eso es muy interesante ver que la redención social que emana de una herida que no ha sanado, pues tampoco la van a sanar, como no se sanó en otro momento. Y ahorita analizaremos periódicos de periodos históricos. Hay un problema estructural en nuestro arreglo social. El verbo que tiene mucha violencia simbólica no se usaba. Acuérdate que la gran gracia de todo lo que fue la televisión cómica de la segunda mitad del siglo XX era que hacían reír ante la censura, sujetos al escrutinio, teniendo que usar un sentido del humor, la barra cómica permanente ante una realidad que fue
siendo cada vez más complicada y conflictiva ante los ojos de un cacicazgo que era la televisora dominante, donde te podías ir, te podían fastidiar en menos de lo que tú pensabas. Entonces, creo yo que en el lenguaje como espejo está más vigente que nunca esta gran madre mítica que estamos mencionando hoy. ¿Cómo ves? Nos han fomentado, yo creo, para cerrar este ensayo, la cultura política del aguante, ¿no? Esa tolerancia a la corrupción, ese abuso que se ha normalizado a la agresión y de alguna manera han pasado las décadas y hoy tenemos inclusive a muchos jóvenes políticos que de manera muy cínica, pues casi te dicen esto es lo que hay y lo que debe de haber sin tener una reflexión del daño que le están haciendo, porque todavía vamos a analizar en décadas pasadas, como bien lo dices tú, se maquillaba un poco, se censuraba un poco y no se atacaba de manera directa. Y hoy lo que tenemos en estas mesas de análisis y de debates, en donde cualquier político va a estos foros, pues tenemos de repente declaraciones muy cínicas que inclusive van hasta con sus propios intereses, ¿no? Yo creo que ahorita si pudiéramos concluir, esa figura de la chingada ha sido redignificada y resignificada por las mujeres y eso es muy bueno. Por algo, este país tiene su primera presidente o presidenta, como le gusta que se refieran a ella, porque se habla de sobrevivientes, de agentes de cambio y pues todos estos movimientos de respétame, ni una más pues van a una noción muy específica del no me chingues. Si Paz viviera, yo creo que él tendría claro que la figura de su cuarto capítulo quizás ya no es una figura trágica. Quienes han plantado cara al régimen han sido mujeres y muy valientes, estoicas, proactivas, independientemente de lo que uno pueda pensar al respecto de si es bueno o malo lo que están diciendo, Paz quizás pensaría que hoy la mujer mexicana está escribiendo una nueva historia y que quizás esa madre de la conquista, pues ya va a una discursiva de dignidad, de lucha, de autonomía, y yo creo que eso tiene una trascendencia a nivel político, cultural y en la psique del mexicano contemporáneo, de la mexicana contemporánea y en muchos otros movimientos. Lo que sí me quedo como un gran takeaway de esta plática es seguimos siendo hijos de la Malinche, sin duda. Sigue habiendo una figura de ese conquistador que se le admira pero se le detesta. Y sigue habiendo esta cuestión de nos cerramos como el estoico Cuauhtémoc que cayó ante los españoles. Ojo, pero fue derrotado. Eso yo creo que me quedaría con estos puntos hasta este momento. Pues vamos con el ensayo 5, que es Conquista y Colonia, en donde es increíble cómo ha afectado también este tema de la conquista y la colonia, han dejado una huella profunda en la identidad mexicana, ¿no? Esta amalgama que de alguna manera se hizo entre lo religioso y lo cultural, el que no anularon a los indígenas, más bien absorbió un sistema católico medio barroco, este tema de las tradiciones y fueron mutándose a tener hoy en día, pues prácticamente todavía, como dices tú, una falta de identidad, ¿no? En lo que está pasando de los conquistados y de la misma colonia, ¿no? Todavía vemos hoy en día estructuras de poder que se heredaron desde la colonia, una desigualdad social y económica que ha sido un legado histórico y un legado mítico, ¿no? Y que parece ser que nuestros actuales gobernantes quieren que continuemos en ese mismo camino. Es muy interesante porque la conquista no fue solamente una derrota militar, fue una sublevación interna contra el tributo, el vasallaje que tenían los pueblos originarios con el imperio azteca, que sustentaba su dominio en el terror, en el sacrificio, en el tributo. Hay que desmitificar cosas. No es que hayamos leído Azteca de Gary Jennings o El corazón de piedra verde o una gran biografía que recomiendo de Christian Duverger al respecto de Cortés. Yo pienso que realmente la conquista
La hacen todos los pueblos inconformes para quitarse el yugo azteca. La propia sucesión de Tlatoanis ya tenía un tema. La interacción entre Cortés y Moctezuma fue buenísima, tanto así que él quemó los barcos. El problema vino ante la ambición, las pasiones humanas. Yo pienso que un Hernán Cortés, con todo la gente que venía como su estable, diríamos hoy en día, los capitanes Ordaz, Balboa, Nuño de Guzmán y Pedro de Alvarado, no pensaban que uno de ellos iba a tomar una circunstancia de ahora me rebelo, soy sanguinario, hago una masacre y eventualmente ocurre el tema Tlatelolco y eventualmente la salida en la noche triste y nos ahogamos porque no les cabía el oro adentro de las armaduras. Que al final de cuentas la conquista la gana la viruela en un medio totalmente aséptico a enfermedades de Europa, que venía de la peste, que venía de la Edad Media más que el barroquismo, pues yo creo que los pueblos originarios se terminaron por entregar a los conquistadores buscando liberación o redención e interpretaron su llegada de alguna manera u otra como el fin de un ciclo cósmico, porque acuérdate que aquí había una idea del tiempo distinta a la de Europa. Los soles venían a ser etapas, no era una visión lineal. Entonces tienes una claridad mental al respecto, pues, de algo que no se ha terminado completamente. Sí, y lo vemos actualmente que todavía al mexicano moderno, preparado inclusive en el extranjero, el tema de la conquista siempre como que nos ha movido, como que no acabamos de adoptar las tradiciones europeas y ahora americanas, porque pues en los últimos siglos finalmente esa gran frontera que tenemos con los Estados Unidos, era para que adoptáramos ciertas tradiciones norteamericanas. Es más, yo te puedo decir que hoy los mexicoamericanos o la gente mexicana que está trabajando y viviendo en los Estados Unidos hacen todo por no adoptar la cultura norteamericana. Hacen todo por defender esas raíces, a lo mejor muy malentendidas, ¿no? Pero finalmente, este tema de la conquista, pues no acaba de ser pleno, ¿no? Hemos hecho varias mutaciones en donde de repente agarramos alguna mejor práctica europea, o como el tema en su momento con el régimen político que tuvimos hace décadas, el tema de los sindicatos, de los gremios, el tema clientelar. Ahora tenemos el tema de intermediarios, que es lo peor, de gestores, y tenemos muy enraizada la cultura del favor, pero bueno, a lo que voy esto es que en nuestro ser no acabamos de ser un pueblo conquistado, más bien hay ciertas defensas en las cuales dejamos que en ciertos momentos, como lo estamos viendo ahora con el nuevo régimen de Trump, ¿no? Que de alguna manera en materia de seguridad estamos dejando que él decida ciertas estrategias, ciertas dinámicas, pero no estamos plenamente convencidos de que también esa sea la estrategia adecuada. Y así ha pasado en lo económico y por supuesto lo social y más hoy en día con el tema de las redes sociales, ¿no? Mira, yo creo que la peor herencia de la conquista y la colonia fue tener una sociedad jerárquica, silenciosa, sumisa y a la vez el término ladina. La parte de la estructura del poder tiene mucho que ver con que Carlos V jamás visitó todos sus reinos, pero lo burocratizó. Y se establece la figura del corregidor, se establece la figura del cacique, se establece la figura del virrey, el quinto real, el diezmo, el sello. Y es muy interesante pensar hoy en día qué tienen en común al menos 5 de los 10 megamillonarios mexicanos. Minas. ¿Qué pasa si quemo un cerro y un río con el proceso de extracción de oro? Pues me voy al otro y muevo la burocracia y muevo a la comunidad. Entonces, estos retratos, hay una película muy interesante de Luis Estrada que se llama Que viva México, la pueden ver en Netflix, que retoma mucho el argumento de otro gran clásico
de Luis Estrada, que es La Ley de Herodes, donde si bien hay un temor, hay un sometimiento y hay una simulación de que voy a hacer lo que dice el extranjero, el extraño enemigo del himno, por el otro lado hay una idea de le voy a agarrar la medida. Las aguas se calmarán, toda nuestra cultura adaptativa de dejar de ser para ser. Es muy interesante cómo la discursiva, ahora en un régimen de izquierda, tiene una verdad para el público base, tiene una realidad jurídica que nadie le entiende y que tiene que ver con tratados, etcétera. Y siempre existe un concepto muy mexicano que se llama la neta. La verdad es que no les queda de otra. Como no les quedó de otra a los financieros que los precedieron hace 40 años. Como no les quedó de otra a los generales que tuvieron que soltar el poder a los civiles al final de la Segunda Guerra Mundial. Como no quedó de otra. Pero esta adaptación es muy interesante porque yo creo que el orden en el siglo XX, hablabas de derechos y responsabilidades plasmados en la Constitución, así fuera letra muerta y no se cumpliera. Existía en el texto. Ahorita lo interesante, visto en los ojos de hoy en día, es que tienes un universo de derechos, todos tienen derecho a algo, ya lo hemos dicho aquí. Pero ¿y cuál es tu obligación? Es una buena pregunta, ¿no? Claro. Claro, entonces, sí, la verdad es lo que dices tú, cómo de alguna manera hemos poco evolucionado en ciertos temas y, no, y esta falsa democracia, que yo creo que es lo que nos va a llevar al ensayo número 6 de la independencia a la revolución, es un ensayo muy interesante, porque aquí en este ensayo trata de plasmar Octavio Paz, redefinir la nación, pero obviamente la redefinición de una nación con resultados muy ambiguos, ¿no? Este tema de la independencia, una libertad política sin una revolución social, por ejemplo, el caudillismo, que hoy todavía lo vemos como forma de articular el poder, el liberalismo contra la tradición, la reforma de racionalizar, pero tenemos por otro lado hábitos comunitarios y clericales muy arraigados en la cultura mexicana. Y bueno, un ejemplo que hubo histórico, el porfiriato, ¿no? Que modernizó al país, pero sin democracia. ¿Qué me Mira, dices, Ensayo? Enrique Serna, que hizo un gran libro al respecto de Antonio López de Santana, que se nos enseñó en las estampitas como el gran traidor. Y curioso, porque realmente quien consolida a la nación mexicana es un criollo, Agustín de Iturbide, con la bandera del País Vasco, que era su vena original. Hasta el chile en nogada cuenta la leyenda, ¿no? Que lo inventaron las monjas para tener un plato conmemorativo que se inventa un manjar de la nada. Y se nos pinta como que realmente Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, los mártires, los que sufren, son los héroes. Por otro lado, pensamos en los caudillos. Santana fue presidente de este país 11 veces. Él fue conservador, él fue liberal, él fue masón yorquino, escocés, él fue el padrino político de Benito Juárez y se transformó en el anatema y el objeto del odio social gracias a Juárez. Juárez no se quería ir del poder. Lerdo de Tejada es el beneficiario de hacer todo lo que quería el jefe en esta cultura heredada de verticalidad, donde al final de cuentas la estructura social jerárquica y excluyente, una frase muy interesante del libro de Enrique Serna al respecto de las cartas de Antonio López de Santana, mencionaba que los liberales querían despojar a la iglesia de las tierras para quedarse con ellas, que es parte de una realidad. Y todo lo que es el siglo XIX, donde se pierde la mitad del territorio, también estructura mucho de nuestra conciencia colectiva, porque en la angostura en San Luis, Santana iba ganando a la invasión norteamericana, pero ordenó la retirada. Eso es muy interesante, o sea, ya vas a llegar, pero va de vuelta. Ya llegaste, ya los sacaste, pero entre los tuyos no te entiendes. Porfirio Díaz, pues él, oaxaqueño, que no se entendió con otro oaxaqueño, que era Juárez.
Y hay que ver que si Juárez hubiera tenido vida, se queda igual que Díaz, hasta el último minuto de su aliento. Eso es muy curioso porque si bien la independencia es una ruptura social con España, nos trasladamos a la realidad de formar repúblicas, pues las estructuras se mantuvieron. Y al final de cuentas, la realidad de ese México excluido, etcétera, nunca se plasmó en las leyes, porque de alguna manera u otra la transición hacia lo rural y la explotación de la hacienda no generó ningún esquema de justicia social. Cuando hablamos de indigenismo, no podemos pensar que Juárez era una persona que los trató, él siendo indígena, muy bien que digamos, aunque ahora lo tengamos iconizado. No sé qué te parece a ti ese argumento. Es provocador, ¿eh? Sí, me parece que son las bases del caudillismo 2.0 que hoy tenemos, ¿no? Con esta mezcla de populismo, porque si llevamos todas estas bases a lo que tenemos actualmente, bueno, pues finalmente la sociedad mexicana le costó algunas décadas, pero buscó ese gran caudillo y ya lo tuvimos. Y hoy tenemos todavía esa persona a la cual se le pide el consejo, esa persona a la cual viviendo en una hacienda que todavía que no se define de qué viven o cómo viven, sin embargo toda la clase política actual ve en esa gran personalidad el camino a seguir, ¿no? Un populismo me parece que muy mal entendido. De hecho, nosotros, Gerardo, tuvimos nacidos en la segunda mitad de los setentas, como que la historia y la idea de un país que era maravilloso en blanco y negro, que contaban abuelas y papás, donde de repente algunos rijosos se les puso en orden durante los sesentas y comenzaron, digamos, a brevar de una realidad más americanizada que quisieron para nosotros. No obstante, que esa meritocracia implicaba mantener desigualdad, mantener cierta opresión, no había democracia per se, y mantener estos desencuentros, ¿no? Nosotros nos educamos en una tecnocracia que en el entonces presidente Salinas, de 40 años, con su reloj Casio, con su pluma Bic, con su doctorado de Harvard, siendo él una segunda generación, pues pensábamos en esa antesala del primer mundo. Siempre tuvimos una promesa de llegar a, ¿te acordarás? Nosotros que fuimos al mismo bachillerato, de todos los entrenadores de Europa del Este que se trajeron a las escuelas para entrenar al Comité Olímpico porque el primer mundo necesitaba deportistas de primer mundo. Todo era una promesa de vamos a hacer, desde el consumo, etcétera. También hubo un caudillo neoliberal que lo abrazamos y aunque se cayó y se desmoronó en el 94-95, lo que siguió también pensábamos, la meritocracia decía, funciona. El hijo de una maestra normalista pudo ser presidente de la República y tener un doctorado en Yale, e ir al Politécnico. Eso lo decía él. Y aunque no era un buen orador, y quizás en la era de las redes no hubiera sido presidente siquiera, pero pensábamos, el sistema funciona. Todo eso en lo que abrevamos, en estas historias de que sí se puede, siempre al final yo creo que México se topa con no pasar del cuarto partido en el Mundial, pero en lo grandote. Ya vamos a llegar al primer mundo. Ya vamos a llegar a la redención social. No llega, pero es por nosotros mismos. Yo creo que este sistemático fin de las promesas, y bueno, ya vendrá otro mañana, pues nos remonta un poco también a la realidad de los soles aztecas, tratando de ir cerrando ideas. No sé qué opines. Me parece que sí, me parece que de alguna manera, y como dices tú, y pensando como economista, pasamos de la tecnocracia al bienestar y no hemos tenido prácticamente un intermedio. Yo creo que este segundo punto, que es el tema de la revolución, finalmente, pues seguimos viviendo esa revolución, porque no acabamos de definir, como bien lo dices, las lealtades, los pendientes que tenemos como nación y todavía el tema de poseer tierras es algo importante y sobre todo cuando te sales de esa esfera de la Ciudad de México y vives en otro estado, ¿no? El poseer tierras es algo importante y era muy revolucionario eso, porque la revolución vino a dar un cambio de nombres de los dueños de esas tierras.
una Completamente de acuerdo. repartición, una repartición que para muchos fue justa y para muchos muy injusta. Siempre hay las grandes historias de aquella familia antes de la revolución que poseía tierras y se quedó en la nada. Y llegó una nueva familia después de la revolución y hoy es totalmente poderosa. Y todo finalmente pues ha caído en estos sistemas económicos, políticos y sociales, que es lo que nos tiene, que hubo un momento de la tecnocracia y hoy es el momento del bienestar. Es curioso, pero si regresamos al final de lo que fue la era de los caudillos, gran película enlatada, La sombra del caudillo, pues el asesinato del general Obregón es en 1928, la purga entre los sonorenses que ganan la revolución, que también implica que ya no había Francisco Villa, que se hubiera transformado en un cacique y en un rival político poderosísimo, que entra en esta relación mediática con William Randolph Hearst durante sus años de revolucionario. Y es interesante, pero es un movimiento nacional, es una guerra civil que le cuesta a este país un tercio de su población en el momento. No es menor. Al final de cuentas, nosotros tuvimos la última guerra religiosa entre el 26 y el 29 con el movimiento cristero, lo que de alguna manera u otra fue el sistema del Partido de la Revolución Mexicana, Nacional Revolucionario y luego PRI, fue un arreglo del poder de fracciones a un entero donde no nos vamos a matar, sino que nos vamos a heredar el poder. Y se fue puliendo de manera tal que alguien podía ser muy conservador, el otro tendría un carácter más social. Y todo iba a ser una suerte de péndulo donde cabíamos todos. Volvemos quizás otra vez al padre que viene de fuera, a la madre que se llena de ilusiones con lo que viene y a esa cosa ladina que ahí queda así, pero no me ha tocado a mí, al resentimiento funcional. Y ahora visto con los ojos de esta modernidad que nos toca, ya hablaremos en el siguiente episodio de lo que han sido los últimos 25 años, la otra promesa, el régimen de la transición que termina en el 2018. Y volvimos al bienestar. Otra vez al abuelo todo que nos va a decir qué hacer y a quien hay que consultar. Como alguna vez se consultó al niño sabio que era una segunda generación de Harvard, que todo apunta al paso de la historia que se quiso quedar y no lo dejaron. El propio grupo que él formó, como no dejaron a muchos de sus antecesores. Que eso es muy interesante. El largo plazo en nuestra psique colectiva que no jala. Todas estas frases con respecto a que una fortuna no dura 3 generaciones en México. Llama poderosísimamente la atención nuestra animadversión hacia el largo plazo. Seguimos muy atrapados en el hoy. No sé cómo veas tú eso. Mira, faltan 5 minutos ya para cerrar este segundo episodio en el cual analizamos estos tres ensayos. En el próximo episodio analizaremos los ensayos restantes y las conclusiones, que me parece que es lo más, es lo más atractivo de hacer el análisis de este libro, las conclusiones que hoy tenemos en la actualidad. Sí, hay cosas que me quedo de lo que dices, que todavía hoy aplicamos. Siguen cabiendo todos en el mismo sistema. Y lo hemos visto con políticos que alguna vez fueron de derecha, de centro y hoy están en el partido oficial. Sigue habiendo ese tema del resentimiento. También tenemos esa fracción del partido oficial que sigue teniendo esos odios, esos rencores, porque en algún momento no fueron adoptados por el sistema liberal o tecnócrata. Seguimos en esta mutuación, que es una mutación del sistema económico, que no acabamos de ser del bienestar porque sabemos que no funciona, pero también tenemos artículos tecnócratas, como es lo que estamos buscando hoy en día con el TEMEC, con la firma Claro. del Tratado de Libre Comercio. O sea, al final del día es ambiguo lo que estamos viviendo hoy en día porque es una mezcla desde de viejos regímenes, pero queremos innovar con cosas del pasado. ¿Cuál es el anatema de este sistema? El señor que hizo la estrategia de crecimiento económico que ha sostenido a este país desde 1994. Es interesante y contradictorio, es una gran paradoja.
Yo creo que en esta redención social inconclusa, yo me iría en familia con Chabelo, que formó en buena medida mucha de la cultura, un programa que duró 50 años, que tenía entretenidos a los niños y más bien a los papás tranquilos los domingos. Alguien le pasa la responsabilidad a otro. Y tú recordarás este episodio dentro del programa que no sabías cuándo comenzaba ni cuándo terminaba exactamente de la catafixia. Si yo reviviera hoy a Javier López, le preguntaría, oye, ¿qué me defines por catafixia? Porque al día de hoy lo que tú mencionas en este entero donde todos cabemos, la catafixia recuerda que era un concurso donde te quedas con todos tus premios o abres un telón, amiguito, y lo que salga de ahí es tuyo. Y voy por la catafixia, Chabelo, y de repente, ¡prum! Salía un burro, salía un botellón de agua, salían cosas terribles. ¿Y qué ocurría en ese momento ante las lágrimas del niño, la cara de desaprobación de los papás? El aplauso, la ternura derivaban en que nadie pierde. La catafixia para mí, como analista, es un proceso social en el cual la incompetencia no se penaliza, sino que se premia ante un estímulo emocional bajo la magnanimidad y el aplauso del público. Creo que si hay una conclusión que también tendría que ver Octavio Paz en este análisis sociológico, si él viviera, sería como el ya merito, el síndrome del Cruz Azul, con el perdón de mis amigos que le van a ese equipo, está muy vigente, pero también como tú lo mencionas, la catafixia social vive. Aquí nadie pierde, siempre y cuando estés adentro. Eso es una cosa como para hacer un poco más de profundidad en el análisis en el siguiente episodio. Pues Sería con lo mira, que yo me quedaría el día de hoy. yo creo que con esto cerramos. Antes que nada, quiero agradecer a los que nos ven. Seguimos en plataformas de audio, también como Spotify, no hemos abandonado y estamos probando este tema de nuestro nuevo canal para que nos conozcan y analicemos. Te agradezco mucho, mi querido Alejandro, y nos esperamos en la tercera parte de este gran libro que hoy estamos desglosando, desmenuzando, analizando y que tiene que ver mucho con la actualidad mexicana. Muchísimas gracias, Gerardo, y hasta el siguiente episodio. Hasta luego, bye.